Bienvenidos a un viaje al principio de los tiempos. Imaginen un mundo donde el dolor no era una posibilidad, donde el miedo no tenía nombre y la muerte era un concepto inexistente. El Edén no era simplemente un jardín, era el santuario de la creación, el punto exacto donde la presencia de Dios caminaba de la mano con la humanidad. Todo en este lugar reflejaba la gloria del Creador, desde el susurro del viento entre los árboles hasta la armonía perfecta entre cada criatura. Adán y Eva vivían en una plenitud que hoy apenas podemos imaginar. Sin embargo, en medio de esta belleza absoluta, se encontraba una prueba. Una elección que definiría el destino de cada ser humano que nacería después. Hoy, nos adentramos en el relato más trascendental y sombrío de las Escrituras, la caída del hombre. El mandato, la libertad y su límite. Dios, en su infinita bondad, le entregó al hombre el dominio sobre toda la creación. Todo estaba a su disposición, con una sola y clara excepción: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Este mandato no era un acto de control autoritario, sino una salvaguarda de amor. Al establecer este límite, Dios le otorgaba al ser humano el regalo más grande y peligroso, el libre albedrío. Para que el amor de Adán y Eva fuera real, debía existir la posibilidad de elegir no amar, de no obedecer. El árbol del conocimiento era el recordatorio de que, aunque eran señores de la tierra, seguían siendo criaturas dependientes de su Creador. Comer de él no era solo un acto de hambre, era un acto de independencia, era declarar que el hombre quería ser su propio juez, decidiendo por su cuenta qué era lo correcto y qué era lo falso. La tentación, el veneno de la duda. La paz del Edén fue interrumpida por una presencia astuta. La serpiente no llegó con estruendo ni con amenazas, sino con un susurro dirigido al corazón de la confianza. Su primera estrategia fue cuestionar la palabra de Dios. ¿Con qué Dios les ha dicho? El enemigo no negó a Dios, pero sembró la duda sobre su carácter. Hizo que Eva dejara de mirar los miles de árboles permitidos para obsesionarse con el único prohibido. La tentación se basó en una mentira disfrazada de beneficio: seréis como Dios. El engaño consistía en hacerles creer que Dios les estaba ocultando algo bueno, que sus reglas eran limitaciones y no protecciones. El deseo de ser iguales al Creador, de no necesitar su guía, fue la chispa que inició el incendio. El acto, el momento en que el mundo cambió. Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. En ese instante, los sentidos vencieron al espíritu. Ella tomó, comió y dio también a su marido. No hubo un terremoto inmediato, pero en el reino de lo invisible, la ruptura fue total. La comunión perfecta se hizo pedazos. Al morder el fruto, la humanidad no alcanzó la divinidad prometida por la serpiente, en su lugar, descubrió la miseria de su propia fragilidad. Sus ojos se abrieron, pero no a la iluminación, sino a la vergüenza. Por primera vez en la historia, el ser humano sintió la necesidad de esconderse. La desnudez, que antes era señal de pureza y transparencia, se convirtió en una carga de culpa que intentaron cubrir con hojas, un esfuerzo humano inútil para tapar una herida espiritual profunda. El juicio, el eco de las consecuencias. Al aire del día, la voz de Dios resonó en el jardín: ¿dónde estás? No era la pregunta de un juez que busca a un fugitivo, sino el llamado de un padre que busca a un hijo perdido. La respuesta del hombre reveló la magnitud de la caída. En lugar de arrepentimiento, hubo excusas. Adán culpó a la mujer, y Eva culpó a la serpiente. El pecado trajo consigo una transformación dolorosa del orden creado. La tierra, que antes respondía con abundancia, ahora produciría espinos y cardos. El trabajo se convirtió en fatiga y el sudor en la marca del esfuerzo. La sentencia fue clara: el hombre, formado del polvo, volvería al polvo. La muerte física entró en el mundo como la culminación de la muerte espiritual que ya había ocurrido en sus corazones. La expulsión, justicia teñida de esperanza. El exilio era necesario. El ser humano, en su estado caído, no podía permanecer en la presencia de la santidad absoluta ni comer del árbol de la vida para vivir eternamente en su pecado. Las puertas del Edén se cerraron y querubines con espadas encendidas custodiaron la entrada. Pero incluso en la hora más oscura de la humanidad, Dios no pronunció la última palabra en forma de castigo. Antes de expulsarlos, les hizo túnicas de pieles, un sacrificio que cubrió su vergüenza y que prefiguraba lo que vendría miles de años después. En medio del juicio, Dios prometió que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. La caída nos dejó fuera del jardín, pero inició el plan de redención más glorioso jamás trazado. Perdimos el paraíso terrenal, pero a través de esa promesa,
se abrió el camino hacia un reino eterno que nada podrá destruir. Conclusión y cierre. Suscríbete para la parte 3. La historia de la caída no es solo un relato del pasado, es el espejo de nuestra propia lucha diaria entre la obediencia y la independencia. Pero la buena noticia es que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sin embargo, ¿qué pasó con la primera familia fuera del paraíso? ¿Cómo se extendió el pecado y la esperanza en las siguientes generaciones? En nuestro próximo video, exploraremos la tercera parte de esta cronología bíblica, Caín y Abel, el primer conflicto. Veremos cómo la envidia y la fe marcaron el inicio de la civilización humana. No te pierdas este estudio profundo. Suscríbete ahora mismo a Refugio de Paz y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el siguiente capítulo de las Escrituras. Si este mensaje bendijo tu vida, regálanos un me gusta y comparte esta palabra. Que la paz del Señor guarde tu corazón y te guíe de regreso a su presencia. Amén.